Constitución? La primera pregunta. Sí, es necesario, evidentemente, pero no es suficiente. La Constitución es simplemente un aparato legal. Pero aquí se necesita mucho más que una nueva Constitución. Se necesita una nueva política. Ciertamente esa política debe surgir de una nueva Constitución, pero no es solamente la Constitución. Una política agraria es bastante compleja y tiene varios componentes que voy a ir mencionando al tiempo que iré respondiendo a las preguntas de ustedes. Y por tanto también, si me permite el compañero que preguntó por una solución, voy a ir formulando lo que me parece que es el comienzo de una solución a medida que vaya respondiendo las preguntas. La situación de los movimientos campesinos es muy débil. Son movimientos muy débiles y muy dispersos, porque la naturaleza de ser del campesinado es su dispersión. En realidad lo que entendemos como campesinado son conjuntos de familias que viven en los cerros, el campesino andino, y no tienen prácticamente vías de comunicación, porque además el Estado se las ha ingeniado para que no las tengan. Si ustedes encuentran autopistas en la costa, nunca las encontrarán en los Andes. Encontrarán solamente senderos, caminos de herradura hasta ahora. No tenemos ni siquiera en los Andes los caminos de los incas. Quedan solamente algunos restos. La República ni siquiera ha sido capaz de construir algo durante 200 años que complemente a los caminos que dejaron los incas. Por tanto, de eso también se deriva la situación de los movimientos campesinos. Tienen una debilidad estructural, diría yo. ¿Qué se espera para las familias campesinas con el gobierno de Vizcarra? Pues nada. Solamente que continúe la política de depredación del agro, que ha descrito muy bien la profesora Nuri, y lo que ya conocemos. ¿Es suficiente un cambio de constitución? Ya respondí, me parece que no es suficiente. La relación con la globalización. Yo empecé diciendo que la política neoliberal es parte de un proyecto global y por tanto tiene una profunda relación con la globalización. Y la globalización significa, en los términos actuales, la subordinación de las economías débiles a las economías de los países centrales y la sujeción de esas economías débiles a una división del trabajo por la cual los países centrales se adjudican a sí mismos determinados roles de producción. Lo dije, fundamentalmente producción de proteínas y carbohidratos, y nos delegan a nosotros simplemente, en el caso del Perú, el rol de ser proveedores del material minero que ellos necesitan para sus industrias. Y en el caso de Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, el rol de proveedores de soya, que es la que necesitan ellos para alimentar a sus cerdos. O en el caso del Perú, el rol de proveedores de harina de pescado para alimentar a las vacas holandesas. Entonces, eso significa que estamos en una absoluta relación de subordinación en este proyecto denominado neoliberal. Riesgos de las organizaciones campesinas con las grandes empresas. Las grandes empresas tienen también una conducta global. Las grandes empresas que antes necesitaron del Estado ya no necesitan del Estado, salvo para depredarlo y para usar sus fondos. Pero normalmente las grandes empresas, tanto en África como en América Latina,
En Asia no se lo permiten, pero sí en África y en América Latina tienen sus propios ejércitos. Por ejemplo, en Conga, la empresa de Conga tenía Forza. Forza es un ejército privado especializado en reprimir al movimiento campesino y, si es necesario, en asesinar. Ejércitos privados similares existen en Colombia y en Brasil. Y es por eso que nosotros vemos tan frecuentemente, por ejemplo, en Colombia, prácticamente diariamente, la noticia de que cada día ha sido asesinado un dirigente campesino, un dirigente ambientalista, de manera que el objetivo de estas empresas es exterminar a todo aquel que se los oponga, con lo cual están cometiendo en el mundo un genocidio verdaderamente sistemático. Y por tanto los riesgos de las organizaciones campesinas son muy grandes, porque las organizaciones campesinas tienen que enfrentarse frecuentemente con el paramilitarismo de las empresas y además con las policías, que operan también como mecanismos paramilitares. Porque en el Perú la policía no está para defender a los ciudadanos, sino para golpearlos, abalearlos o incluso matarlos si es necesario, defendiendo a las grandes empresas. Y es un escándalo que, como todos hemos visto y vemos anualmente, las empresas mineras se den el lujo de darles de comer a los policías, albergarlos, alojarlos, a cambio de que esos policías, que deben ser en realidad una policía nacional, se convierten en una especie de parapolicía privada al servicio de las empresas mineras o aquellas empresas que las necesitan. ¿Y por qué no se ha levantado la masa campesina? Pues por eso, porque hay un clima de temor. Una cosa es que nosotros, chicos, protestemos acá en la ciudad, porque aquí, claro, ahora no podemos salir con la pandemia, pero aquí tú sales a la calle, arriesgas que por supuesto tienen bombas lacrimógenas, que te puedan apresar. Si tú vas a protestar en un valle apartado del Perú, en un distrito apartado del Perú, arriesgas tu vida, te pueden matar y nadie se va a enterar. Y entonces, ¿cómo vamos a asombrarnos de que la protesta campesina prácticamente no exista? Y cuando existe tiene que ser una protesta masiva y frecuentemente es respondida como ya nosotros sabemos que le responden. Si habrá, otro compañero pregunta si habrá levantamientos campesinos en el futuro. Sin duda que van a haber. Pero en la medida en que la represión va a ser violenta, desgraciadamente van a tener que ser también violentos. Con lo cual estamos alimentando una futura violencia que evidentemente va a tener que producirse en el Perú si es que esta situación sigue. Yo no pretendo ser adivino ni predictor del futuro. Puede ser también que nos pasemos 100 años más, igual que ahora. Total, hemos pasado ya 200 años así. Pero puede ser también que, dadas los cambios que hay en el mundo y todo lo que nosotros sabemos que hay, puede haber violencia, que es lo que menos necesitaríamos. Porque lo que necesitaríamos sería más bien un proceso pacífico, un nuevo contrato social justo, en el cual se reconozcan los derechos que tienen los campesinos. Si una posición si entendí bien la pregunta, es ¿hasta qué punto es radical una posición que no sea individualista? Yo creo que aquí hay muchos matices, muchas graduaciones que puede tener una política no individualista. Un polo es el individualismo, el otro polo es el socialismo. Entre el individualismo y el socialismo, si yo tuviera en este momento una pizarra y pudiera trazar una línea horizontal y pusiera un extremo
individualismo y en otro extremo socialismo, podría decirles que hay un conjunto enorme de posibilidades alternativas entre ambos criterios, que los hemos tenido históricamente también. Y eso depende de las circunstancias históricas y del nivel de conciencia que cada pueblo tiene en un momento determinado. Hasta qué punto el socialismo puede ser aceptado y hasta qué punto el individualismo puede ser rechazado. Porque hay que considerar algo que siempre uno tiene que pensar, y es que la libertad no es fácil. El verdadero socialismo es el socialismo que da rienda suelta a la libertad y a la igualdad. Pero si hay algo difícil es la libertad, y lo sabemos, porque la libertad cuesta sacrificios, y a veces la gente no está dispuesta a hacer sacrificios para ser libre, y a veces es mucho más cómodo ser esclavo. Entonces prefieren ser esclavos, seguir comiendo sus hamburguesas todos los días, ¿no? Engrasando tanto su cuerpo como su conciencia, y morir de obesidad en algún momento. Cuando todos sabemos que en realidad, como repito, la libertad y el socialismo tienen un costo que necesariamente tenemos que ser conscientes de que tenemos que pagar. No estoy hablando, por supuesto, de grandes costos. También esos costos responden a una especie de escala de grises, ¿no? Y no pretendo asustarlos. Creo que también un movimiento de cambio que sepa graduar los costos puede perfectamente conducir racionalmente esos cambios. Otro chico pregunta si el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Hay una respuesta clásica a esa pregunta. No, el Perú es un banco de oro sentado sobre un mendigo. Eso es lo que tenemos, ¿no? Ya ustedes saben, ¿no?, qué nombres tienen esos 4, 5, 6 bancos que tenemos en el Perú, que están sentados precisamente sobre la mendicidad de los agricultores peruanos. Yo quisiera referirme a propósito de lo que se me ha dicho sobre la solución, y con esto quiero terminar sintéticamente. ¿Hay solución? Sí, hay solución. Esa solución tiene varias partes. Primero, la construcción, que es muy fácil y muy barata en el Perú, a lo largo de todos los Andes, de una refrigeradora natural. Los Andes son una refrigeradora natural. No necesitas frío, como necesitan otros países. ¿Para qué te sirve esa refrigeradora natural? Si tú te las ingenias para tener almacenes en los cuales cuando tú tienes una cosecha de papas, almacenes inmediatamente las papas y las proveas hacia el mercado en la medida en que esas papas no van a producir una superabundancia que haga quebrar al campesinado. Entonces, perfectamente se puede graduar, lo hacían los incas, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Se puede graduar el ingreso de todos los productos agrícolas que produce el campo a los mercados urbanos mediante un sistema de empaque y de almacenamiento que puede instalarse con mucha facilidad y con muy poca inversión en la cordillera de los Andes. Eso es una primera cuestión. La segunda cuestión. El Perú debería formular un sistema de precios vinculado a ese sistema de almacenamiento. Como dije al comienzo, si un campesino produce papa que le va a costar determinado precio, él debe estar seguro que se la van a comprar, ya sea el Estado o un conjunto de empresas privadas, porque esto no tiene que ser necesariamente estatal, puede ser también privado, que operen según determinadas normas de regulación por las cuales esos precios
ya están fijados. Y como hay mucha gente que va a decir que no, que el control de precios no sirve, yo no estoy hablando del control de precios al consumidor. Estoy hablando de la regulación de franjas de precios entre un determinado precio y otro determinado precio al productor, que le asegura al productor que recupera el costo que le costó la producción más el plus que él necesita para continuar produciendo. Lo tienen todos los países europeos, lo tiene Estados Unidos. ¿Por qué no lo vamos a tener nosotros? En tercer lugar, seguro agrario. El día que un campesino tuvo una inundación, una sequía, tiene que estar asegurado. Ese año no puede quedarse sin comer, tiene que comer. Y esa comida se la da el seguro agrario. Por tanto, tiene que haber un sistema de seguro agrario. Bueno, ya dije el sistema de precios, seguro agrario, infraestructura y, bueno, lo último, importantísimo, sistema de comercialización para asegurarle al campesino que los comerciantes explotadores no lo sacrifican. Si él entonces va a tener posibilidades de manejar su cosecha, de conservar su cosecha, de guardarla si es que no le conviene venderla, tendrá frente a los comerciantes un enorme poder de negociación. Una cosa más y con eso termino. Me olvidé de decirlo y quería decirlo. Una de las razones por las cuales no hay, por eso que es otra pregunta, no se ha levantado la masa campesina, es porque no nos olvidemos que en este momento en el Perú los campesinos son cada vez menos campesinos, son cada vez más pisadores de coca, comercializadores de coca, cultivadores de coca. Y entonces el oscuro y el tráfico de coca que el Perú se oculta a sí mismo, es el que permite salida a muchos miles de jóvenes campesinos, que hoy día o son burriers o son pisadores de coca o incluso cultivadores de coca, lo cual es bastante triste, pero existe. Y el otro escape es el tráfico de personas, porque muchos campesinos, incluso muchas mujeres, acaban en las minas ilegales. Lo que se llama la minería informal se nutre de una masa campesina de miles de campesinos. Entonces, en el Perú, el campesino es medio campesino, medio minero, medio pisador de coca, medio comerciante. Y eso es lo que es otra razón también fundamental por la cual, como él no depende de un solo producto, este tipo de economía mafiosa, repudiable, porque es la que está destruyendo el país, es precisa y además auspiciada por el gobierno y por las empresas que saben lo que pasa y lo toleran, porque también ellos viven de esa informalidad. Eso es precisamente lo que explica por qué es que estamos con meses de prolongación sin que podamos expectar un levantamiento en la forma en que en otros países ha existido. Bueno, creo que ya terminé, chicos. Muchas gracias por las preguntas.